Quisiera dar esta palabra antes de empezar. Dice el Señor en Hebreos 6:14, recordando el escritor del Nuevo Testamento acerca de la promesa que Dios le hace a Abraham. Y dice, y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Te bendeciré en gran manera. Quiero que todos en el auditorio, y si nos estás viendo ahí en el Facebook, tomen esta promesa que Dios le hace a Abraham y que podemos hacerla nuestra, ¿ok? Te bendeciré en gran manera. Dios nos quiere bendecir. Ciertamente su corazón y su mente es que Él nos quiere bendecir. Eso es el deseo del corazón de Dios, que Dios se preocupa por nosotros y nos quiere bendecir en todos los aspectos de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas, en el área espiritual, en el área física, en salud, en el área relacional, en nuestras relaciones, en el área financiera, Dios nos quiere bendecir, en el área emocional, en todo lo que es nuestra vida, Dios nos quiere, a Él le place, Él tiene en su corazón bendición para nosotros. Y lo puede hacer porque Él es el Todopoderoso, lo puede hacer. Y entonces nos podemos detener y pensar, ¿por qué vienen las crisis? ¿Por qué vienen la escasez? ¿Por qué empezamos a tener problemas y entramos en un periodo de crisis y de escasez en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra salud? ¿Por qué? Fe que perdura en la escasez. No es un secreto que nuestra vida, que la vida de todas las personas pasa por periodos de crisis que traen escasez. Crisis o sequías que traen escasez, que estamos sufriendo ahorita nosotros, que estamos sufriendo por la sequía, escasez de agua. Y eso es en todo México, Eso es en todo México. No es exclusivo de Pachuca, es en todo México. La escasez, dice el Banco de México, es un concepto fundamental en la ciencia de la economía. Dice que se refiere a la situación de que nuestros recursos son limitados, mientras que nuestras necesidades son realmente ilimitadas. ¿Ok? Esa es la escasez. Cuando los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas, esa es escasez. Entonces, nos ponemos a pensar y decimos, yo tengo escasez de esto, de aquello. Esta escasez viene por el tiempo de crisis, por el tiempo de sequía. ¿Ok? Sinónimos de escasez es poquedad, insuficiencia, estrechez, necesidad, penuria, miseria, pobreza. Esos son sinónimos de escasez. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a aprender de la vida del profeta Elías, cómo mantener o cómo nuestra fe perdura aún en el tiempo de escasez. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos. Espíritu Santo, eres bienvenido a nuestra celebración.
Ayúdanos a discernir lo que tu palabra nos dice hoy. Señor Jesucristo, eres el Rey de nueva esperanza. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Aquí estamos, habla, que tus siervos escuchan. Amén. Muy bien, pues vamos a ver que hay algunos motivos por lo cual hay escasez. Y yo quiero que tú pienses, que pensemos y meditemos en dónde hay escasez en mi vida. Tal vez no estás pasando una escasez financiera, gloria a Dios. Tal vez no estás pasando una escasez relacional, todo va bien con tu matrimonio, con tu familia, gloria a Dios, pero a lo mejor tienes una escasez financiera. Tal vez no estás pasando una escasez en el área financiera, pero sí de salud. Eso también, ¿verdad? Hay escasez de salud en tu vida. Dios nos va a hablar a todos, pero quiero decirles que queremos ahorita en este momento reflexionar acerca de los motivos de la escasez. ¿Cuál es el motivo de la escasez? Lo primero, ¿verdad? Sin ser acusadores ni juzgadores. Vamos a discernir cada quien, vamos a reflexionar. Pero la escasez puede venir por la pereza. Dice Proverbios 24, 33 y 34, un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. A veces la escasez viene por la mala administración. Hay recursos, pero no son bien administrados y entonces se cae en una crisis y se llega a la escasez. También a veces la escasez puede ser motivo de tu fe. Voy a dar un ejemplo. Apocalipsis 2:9 dice, cuando Jesucristo está hablando a las iglesias, le dice a la iglesia de Esmirna, conozco tus sufrimientos y tu pobreza, en Apocalipsis 2:9. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, le dice Jesús. Y esto es en contraste con que Esmirna, según la historia, era una ciudad muy próspera. La gente en Esmirna era próspera. Pero ¿saben ustedes que en Esmirna había un culto de idolatría de muchos dioses, sobre todo los griegos? Pero mayormente la idolatría de Esmirna estaba dirigida al César, o sea, al emperador romano. Tenían un templo grande en Esmirna donde adoraban al emperador. Y había una costumbre de que los ciudadanos de Esmirna iban al templo del emperador a hacer como un rito. Encendían un incienso y no sé qué, y entonces declaraban, César es el Señor. Cuando empiezan los cristianos a ser perseguidos porque no quieren ir al templo del emperador a adorarlo o a declarar tal cosa, porque ellos decían, Jesús es el Señor. ¿Ok? Entonces, porque lo que hacían los de Esmirna, daban una especie de certificado para el que ya iba, o sea, ya cumplió con el rito de adoración al emperador, y le daban un comprobante de que ya había ido. Entonces los cristianos que no iban eran perseguidos, los corrían de sus trabajos, les quitaban sus negocios, les quitaban sus pertenencias y empezaron a sufrir persecución en Esmirna. De tal modo que aunque la ciudad era una ciudad próspera, los cristianos en ese lugar eran pobres. Sufrieron escasez por causa de su fe. A veces vienen tiempos de sequía que producen escasez porque Dios así lo hace. Algunas veces Dios provoca esta sequía
provoca esta escasez a causa del pecado de ciudades, de pueblos, de naciones, de familias, de individuos, por el pecado. Y lo podemos ver en Deuteronomio 28. A veces la escasez Dios la produce como un llamamiento al arrepentimiento de las personas, porque están separadas de Dios. Tomen nota, ahí en Jeremías 14 habla acerca de eso. A veces Dios produce una sequía que trae escasez. ¿Por qué? No sé por qué. No estamos para juzgar. Por su soberanía, por un propósito que a veces se nos es oculto. Pero la realidad es que los tiempos de sequía llegan a la vida de las personas, aún a la vida de los cristianos, aunque Dios en su esencia, en su naturaleza, quiere que seamos bendecidos, que seamos multiplicados. De todos modos, pueden llegar momentos de sequía a la vida de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer cuando la escasez llegue a nuestras vidas? ¿Cómo vamos nosotros a hacer que nuestra fe perdure aun cuando hay escasez? Porque muchas veces cuando todo va bien, cuando todo está para acá, cuando estamos disfrutando de la benevolencia grande de Dios, es fácil creer en Él, es fácil tener la fe bien firme. Pero cuando vienen los reveses en nuestras vidas, cuando nos enfrentamos a situaciones que no son muy agradables, que luchamos hasta para el pan diario, entonces nuestra fe se puede tambalear y podemos pensar. Y alguien dijo, ¿verdad? Desde que me hice cristiano, ahora mire, ya me corrieron del trabajo, mire, ya mi mujer me dejó, mire. Que aquí entre nos no tiene nada que ver, pero así lo piensan, ¿verdad? Entonces, esta mañana, este mediodía, tenemos una palabra de parte de Dios de cómo nosotros podemos hacer que nuestra fe perdure aún en medio de la escasez. Lo vamos a ver, abra tu Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 17, los primeros versículos, y habla acerca, bueno, abran Primera de Reyes, ahí vamos a Primera de Reyes 17, y el versículo 1 dice: ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Galad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¿Quién era Acab? Acab era el rey de Israel, del reino del norte, establecido como capital Samaria. Acab era un rey malvado. Era el rey más malvado de todos los reyes de Israel. Y quiero decirte que la historia bíblica nos dice que cada uno de los reyes del reino del norte, Israel, porque en esa época de los reyes, el pueblo de Israel fue quebrado en dos y se estableció el reino del norte con su capital en Samaria y el reino del sur, ¿sí?, con su capital en Jerusalén. Entonces era Israel y Judá, ¿ok? Pero todos los reyes del reino del norte de Israel fueron malvados. Pero este Acab se voló la barda. Era malvado de malvados, ¿sí? Dice que no solamente siguió la idolatría de Jeroboam, que fue uno de los primeros reyes, porque hizo altares en los lugares altos de Samaria y puso becerros de oro para que la gente los fuera a adorar. Estoy hablando de Jeroboam. Y entonces dice que puso como sacerdotes en esos lugares, sacerdotes que no eran de la tribu de
Leví, que era la tribu original de los sacerdotes. Pero dice que anduvo en esos pecados Acab, y aparte, si no fuera poco, se casó con Jezabel, esta mujer malvada que era pagana, no era del pueblo de Dios. Dicen que se casó con ella y ella trajo la idolatría de Baal y de Aserá al pueblo de Dios, es decir, aumentó la idolatría y la perversión. Dice el capítulo 16, versículo 31, como si hubiera sido poco, hablando del rey Acab, el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Jóvenes, chicas, chicos, fíjense con quién se casan. Fíjense de quién se fijan. Fíjense. Y bueno, ese va a ser motivo de otra prédica, pero ahorita nomás les digo, fíjense. Mujeres casadas y solteras. Bueno, primero las casadas. Levanten la mano, no la levanten. Mujeres casadas, sean buena influencia para sus esposos. Dicen que Jezabel era muy mala influencia para su esposo. Mira la influencia que tiene una mujer con su esposo. Ni te la quiero platicar. Es mucha. Inflúyanlos bien, mujeres. Inflúyanlos bien. No les diga, ay, mi vida, mañana que es domingo vamos a visitar a tu mamá. No, véngase a la iglesia. Influyan bien a sus esposos. Mujeres solteras, cuando se casen, influyan bien a sus maridos. No les influyan para el mal. Bueno, ese era un paréntesis. Vamos a nuestra historia. Muy bien, vamos allá al capítulo 17 bueno, ya dijimos, al versículo 2 vamos a ir ahora. Ya dijimos quién era Acab, y entonces en esta historia aparece ya el nombre de Elías, que antes de este capítulo no se había hablado nada de él, pero era un profeta de Dios que por causa del pecado del rey Acab lo manda con el rey y le dice: no va a llover, va a haber una sequía, prepárate. Imagínate a la autoridad máxima de un pueblo que vengan y le digan: no va a llover en muchos años. La palabra de Dios no registra qué fue lo que dijo Acab. A lo mejor se quedó mudo, quién sabe, cuando le dice Elías. Pero vamos al versículo número 2. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje. Muy bien, vamos a aprender de esta historia cómo podemos hacer que nuestra fe permanezca a pesar de la escasez que estemos viviendo, de la crisis que estemos pasando. Lo vamos a aprender del profeta Elías. Elías va y le dice, por orden de Dios, a Acab que no va a llover, que va a haber sequía. Entonces Elías sabe que va a haber una escasez, ¿correcto? Lo primero que tienes que hacer cuando tú te des cuenta que hay escasez, que hay una crisis en tu vida, lo primero que tienes que hacer es seguir escuchando la voz de Dios. Seguir escuchando la voz de Dios. Dice el versículo 2 de esta historia: entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: aun cuando estés en crisis, te tienes que permanecer escuchando la voz de Dios intencionalmente.
escuchando lo que Dios está diciendo. Muchas veces empezamos nosotros a oír, bueno, a veces ya no queremos escuchar qué dice Dios, ¿verdad? Cuando dice, perdona a tu enemigo, ay, que ya no queremos escuchar la voz de Dios. Pero yo quiero decirte que mientras estés en una crisis, si quieres que tu fe perdure, necesitas mantenerte escuchando la voz de Dios. Ten cuidado porque a veces podemos estar escuchando la voz del enemigo. Y no es que la persona que te dijo o la persona que te aconsejó algo que no está bien o la persona que está más cerquita de ti, no es que sea el enemigo, pero las palabras de él pueden ser usadas por el enemigo. ¿Qué le dijo en el huerto la serpiente a Eva? ¿Por qué Eva cayó en la tentación? Porque empezó a escuchar al mismísimo Satanás, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Le dice en Génesis 3:1. No escuches la voz del enemigo, no escuches la voz de Satanás. Si estás en una, ay, pues no, que Dios te bendice. Entonces, ¿por qué estás? Mira, desde que te hiciste cristiano, te ha ido mal en peor. O como la esposa de Job, que le dice, cuando la esposa de Job ve a su marido en crisis y en escasez, ¿qué le dice? Maldice a Dios y muérete. No escuches la voz del enemigo. Mantente escuchando, enfocadito, escuchando lo que Dios dice, escuchando lo que te está diciendo. Escucha lo que Dios te dice, no cierres tus oídos a la palabra de Dios y a lo que Dios te dice. Eso es lo primero que nosotros tenemos que mantener en las crisis. Dice en Juan capítulo 10 el Señor Jesucristo, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz. Sea una ovejita mansita, no seas una cabra. Escucha la voz de tu pastor, escucha la voz de Jesús. Aunque estés en crisis, aunque estés flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, sigue escuchando la voz de Dios. Sigue escuchando la voz de Dios. La palabra de Dios en nuestros oídos produce fe. ¿Saben ustedes que a veces cerramos nuestros oídos espirituales a la voz de Dios por temor o porque no nos gusta lo que nos está diciendo? Porque si tenemos una crisis en nuestro matrimonio y leemos en la palabra que dice, perdona a tu marido, perdona a tu esposa, no queremos escuchar. No queremos escuchar. Pero yo te digo en esta mañana, este mediodía, sigue escuchando la voz de Dios. Sigue escuchando la voz de Dios. Versículo 3 y 4 dice, sal de aquí, la palabra que Dios le dice a Elías, sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo los ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. ¿Ya oíste la palabra de Dios? Ahora créele. Por absurdo que sea lo que te está diciendo, créele. Por absurdo, por fuera de onda o fuera de toda lógica, lo que Dios te diga, créeselo. Ya les di el ejemplo, ¿no? De el perdón.
Estás en una crisis matrimonial y Dios te pide perdonar. Ah, no, es que Dios no, Dios es injusto, ¿cómo? Y las mujeres ahora, ¿verdad? No, es que nos quieren seguir teniendo la bota en el cuello. Ese puño, no, ¿cómo dicen las mujeres? No sé cómo dicen, porque nunca he ido a las manifestaciones, ¿no? Pero, no, es que Dios es injusto porque no sabe lo que me hicieron. Dice el esposo, no perdona. ¿O qué tal la mamá y el papá? No, que este hijo ya, a ver, ándale, ábrele la puerta que se vaya. No, papá, que no tengo. Váyase, ya, vaya, córranlo. Perdónale, no, ¿cómo? ¿Cómo si tengo poquito dinero? ¿Por qué Dios me pide que dé mi diezmo? ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! Aunque te parezca raro, mira, los cuervos, fíjate lo que le dice a Elías. Ve al lago de Kerit y ahí voy a mandar unos cuervos a que te den de comer. La mente de Elías la pone abajo para levantar su fe. Ok, si Dios dice que me va a mandar comida con un cuervo, lo voy a creer. Lo voy a creer. Tienes que creer lo que Dios te dice. Aunque te parezca raro, mira, los cuervos son animales carroñeros, ¿no? ¿Qué crees que traían en su boca? No quiero saber, ¿verdad? Pues carroña, ¿no? Ahora, son animales de caza. Quiere decir que si van allá al lago, pues van a buscar qué cazar, ¿no? No a dejar comida. Didi, entrega diaria. ¿Sí? Y por naturaleza, los cuervos son muy descuidados de sus crías, de sus polluelos. Los tienen y los abandonan. Y ahora, unos cuervos me van a cuidar a mí en medio de esta crisis, en medio de esta sequía, en medio de esta escasez. Sí, pero Elías le cree a Dios. ¿Por qué sabemos que Elías sí le cree a Dios? Vamos al siguiente versículo. Dice, versículo 5, así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Ya escuchaste la voz de Dios, ya le creíste, ahora hay que obedecer. Fácil, ¿no? Facilito. Escucho la voz de Dios, lo creo y ahora le obedezco. Dios dice en su palabra que la obediencia vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. 1 Samuel 15, sí lo tenemos, sí. El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Dios se agrada cuando sus hijos le obedecen, aún en medio de la escasez, aún en medio de la crisis. Tenemos que seguir obedeciendo a Dios sin excusas. Nunca una bendición va a venir antes de la obediencia. Siempre primero está la obediencia y luego viene la bendición. Dios dice, traigan los diezmos al alfolí. ¿Sí? Dice, entonces yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Si escuchamos que hay un orden, nunca vamos a recibir bendición hasta que no aprendamos a obedecer. Después de la obediencia viene la bendición siempre. Hijos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Se fijan? Primero es la obediencia y después viene la bendición. Así es de que si quieres tener una fe que perdure en medio de tu crisis, en medio de tu escasez, en medio de tu sequía, ya dije, ¿verdad? Sequía de cualquier tipo.
Sigue oyendo la voz de Dios. Sigue creyéndole. Síguele obedeciendo. Síguele obedeciendo. Versículos 7 al 10. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón. Estoy en el versículo 9, Primera de Reyes 17. Y permanece allí. A una viuda de este lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Versículo 12. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para que mi hijo, para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La cosa se puede poner peor. Elías estaba en el lago, los cuervos le traían comida en la mañana y en la tarde y todo estaba bien, pero entonces el lago se seca y la cosa se puso peor. No te asustes, no te asustes. A veces, cuando la noche está más oscura, es porque ya va a amanecer. Pero puedes esperar que la cosa se ponga peor. Pero tú síguete manteniendo en la fe. Sigue escuchando la voz de Dios. Sigue creyendo su palabra. Sigue obedeciendo y no te desesperes. ¿Qué hacen las personas en la desesperación? Toman malas decisiones. Cuando el pueblo de Dios andaba en el desierto, puedes ver en el Éxodo capítulo 16, no lo ves ahorita, tarea para la casa. Creían que no las iban a cargar tarea, ¿verdad? Lean Éxodo 16, Éxodo 16. Pues andaban en el desierto y sus provisiones de Egipto, que habían llevado de Egipto, se les acabaron. Y entonces empieza el pueblo a pedir comida. Y Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que voy a mandarles comida, que 6 días salgan y recojan el maná, que Dios les mandó el maná. 6 días recojan el maná y con ello hagan comida, hagan panes. Dice, pero el 6º día recojan 2 medidas de lo que necesitan, porque el 7º día no va a caer maná. Y entonces, como dice el Padre Nuestro, ¿no? Danos el pan de cada día. Entonces van el día 1 y cae, y agarran el día 2, y agarran el día 3, y agarran el día 4, y salen el día 5, y salen el día 6, y dicen: Dios dijo que mañana no va a caer. Dios dijo que mañana no va a caer. Pero si cayó todos estos días, ¿por qué no va a caer el otro día? Y salen algunos del pueblo el día que Dios dijo que no iba a caer. Salen y no cayó nada. No cayó nada. Había como un tipo de desesperación, ¿no?
¿qué tal si no cae el séptimo y el octavo? ¿Qué tal si no cae? No, yo salgo, no vaya a ser. Y bueno, trayéndole ya nuestros días, ¿no? El domingo es el día del Señor. Vénganse a alabar al Señor. Vénganse a alabar al Señor. Véngale a rendir un culto a Dios en domingo. Y venga y Dios le va a hablar aquí en la iglesia. Lo menos que un cristiano que tiene fe en Cristo, lo menos que puede hacer es estar el domingo en la casa del Señor. Porque luego el sábado están diciendo: oye vieja, ¿vamos a ir mañana a la iglesia? No, pues no sé, viejo, pues ¿cómo ves? Desde que usted le entregó su vida a Cristo, usted dijo, ¿no? Imagínese que el esposo diga: no sé si este día 15 te tengo que dar gasto. O que la esposa diga: ay, no sé si la siguiente semana voy a hacer de comer. No, pues ya, es un compromiso, ¿no? Y luego nos dice el de Telmex: voy a ir a arreglarte tu línea para que tengas fibra óptica, pero voy a venir el domingo a las 10. Ah, conveniente. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Ah, es que dijeron los de Telmex que iban a irme a arreglarle la línea de la fibra óptica. Ah, y fueron. No fueron. O fue el albañil, iba a ir el albañil porque me iba a arreglar. Y fue, no fue. Y les dije una vez que jugó ¿qué? Era el mundial y jugó México contra no sé quién, Holanda. Y fue a la hora del culto. Le dije: ni se vaya, ni se quede en su casa a ver el juego, porque va a perder México por su culpa. Porque usted no está honrando a Dios, ¿verdad? Y si unos se quedaron y perdió. Pero bueno, ese es un chiste. Pero, de verdad, Dios dice: no te desesperes. No te desesperes en medio de tu crisis. No te desesperes y empieces a actuar como si no fueras cristiano, como si no tuvieras temor de Dios. Mantente en medio de la crisis. Puedes hacer que tu fe perdure. ¿Dónde están los músicos? Bueno, ahí hay un músico, pero ¿dónde están los cantantes? Pásenle, cantantes. Puedes hacer que tu fe perdure en medio de tu crisis, y que además dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú permaneces en tu fe, aun en medio de la crisis, de la sequía, de la escasez, Dios se sonríe contigo. Se sonríe con tu fe. Le agradas, le llena. Mira a mi hijo, como le dijeron de Job, ¿verdad? Mira, se mantiene en la fe. Se mantiene en la fe. Que tu crisis, que tu escasez, que tu sequía no te impida permanecer en la fe. Que perdure tu fe en medio. Porque quiero decirte, puestos de pie, quiero darte una palabra de parte de Dios. Quiero darte una palabra de parte de Dios. Y llévatelo en tu corazón bien tatuado. La crisis que estás pasando, la sequía que estás sufriendo, la escasez que está ahorita en tu vida, dije en cualquier área de tu vida, no va a ser para siempre. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja. Si tienes poquito, así poquito amor, poquita esperanza de que tu matrimonio se quede bien establecido,
de que tus finanzas sean finanzas sanas y que vivas en libertad financiera, de que tu salud esté al 100. Si tienes así tantita esperanza, tantita fe, así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover en la tierra. A veces en nuestras crisis, como cuando alguien se está ahogando, ¿saben qué empezamos a hacer? ¿Saben por qué alguien que se está ahogando puede terminar en que se muere? Porque empieza a manotear, a manotear. Y ha habido testimonios de gente que se mete a salvar a alguien y también se ahoga, porque el que se anda ahogando manotea, patalea. Y entonces Dios dice: estad quietos, estad quietos. El Señor te va a sacar de esa crisis, de esa escasez, te va a sacar con mano poderosa. Porque ¿saben qué? A Dios le place bendecir y multiplicar a sus hijos. Él quiere que tengamos días, años, meses de bienestar en todas las áreas de nuestra. Ese es el corazón de Dios. Eso dice el salmista: en tiempos de crisis y de escasez, tú tendrás abundancia. ¿Qué está diciendo? Y ahorita, mientras estás en este tiempo de crisis, mantente en la fe, que tu fe perdure. Porque quiero decirte también que el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Y cuando digo nada, viene de una palabra en hebreo que significa nada. Nada nos faltará. En lugares de delicados pastos te hará reposar. La bondad y la misericordia de Dios te seguirán. Te seguirán, te perseguirán todos los días de tu vida. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque allí Dios estará con nosotros y nos sostendrá con su brazo de poder. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Quiero leer por último, permítame tantito, músicos, porque quiero también terminar también que la promesa que Dios le da a esta mujer pobre, viuda, que no tenía nada, le dice en 1 Reyes 17:6: y tal como la palabra del Señor le había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarrón. Lo que Dios dice, eso lo hace. Pero tenemos que mantener nuestra fe, que no te desesperes, que no hagas cosas que no le agradan a Dios en medio de tu fe. No, mira, pues ¿para qué estás sufriendo? Mira, ¿verdad? Aquí la gasolina vamos a conseguirla muchas formas en que el enemigo te puede engañar, y en tu desesperación puedes actuar como alguien que no es un cristiano, que no tiene temor de Dios. Pero nosotros tenemos a Dios, a nuestro pastor, y nada nos faltará. Ahora sí, perdón.